ustedes son los que defendieron que el derecho a la resistencia es un derecho, ¿no? Entonces yo tengo la primera pregunta. En la primera intervención dijeron que el derecho a la resistencia tiene un límite ya establecido en la propia Constitución, que era la de que no se podía ejercer vulnerando otros derechos constitucionales. Es decir, el límite del derecho a la resistencia sería que su ejercicio está limitado por los derechos constitucionales de otras personas. Yo quisiera que desarrollen un poco más esta idea, porque y la pregunta entraría más a un ejemplo. Si yo me resisto frente a un acto del poder público que beneficia a un tercero, ese tercero, receptor de ese acto público al que yo me estoy resistiendo, en un ejemplo determinado, tendría un derecho adquirido por ese acto público que yo considero ilegítimo, arbitrario y que vulnera mis derechos constitucionales. Entonces, ¿cómo ustedes interpretan ese límite que ustedes han interpuesto al mismo derecho a la resistencia? Primera pregunta. Segunda pregunta. Hablaron de la constitucionalización del derecho a la resistencia y que esto daba o otorgaba algunos efectos diferentes a aquellos que se hubieran otorgado si no se hubiera constitucionalizado. Yo quiero que ustedes me expliquen esta constitucionalización del derecho a la resistencia en clave con el Estado constitucional de derechos y de justicia consagrado en la Constitución de Montecristi, que de cierta manera puede tener una influencia en esa interpretación. Esas son mis dos preguntas puntuales. Después le hago al otro grupo, ¿no? ¿De una vez hago todas? Bueno, al otro grupo le tengo un poco más de preguntas. No me imagino por qué, de saber ustedes por qué, pero bueno. La primera pregunta es, el artículo, yo soy muy malo con la memoria, el artículo 425 o 426 de la Constitución establece los parámetros de interpretación constitucional. El primero de ellos dice que la Constitución debe interpretarse por su tenor literal. ¿Cómo compaginan ustedes ese mandato prioritario de interpretar la Constitución literalmente con el hecho de que el artículo 98 consagra un derecho? ¿Cómo ustedes pueden explicar que algo que la Constitución lo llama derecho y que la Constitución me obliga a interpretarlo literalmente no es un derecho? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta. Hablaron de que es un mecanismo a través del cual se puede acceder a las garantías jurisdiccionales. Y citaron un ejemplo de un caso conocido. Mi pregunta es, si no es un derecho constitucional, y dicen que eso avalaba su posición, mi pregunta es, si no es un derecho constitucional, sino un principio, ¿cómo es posible que sea objeto de una garantía jurisdiccional? Hasta lo que yo sé, quizás estoy equivocado, por supuesto, los principios no son objeto de garantías jurisdiccionales. No lo sé, quizás sí. Quizás ustedes me pueden explicar cómo es que los principios son objetos de garantías jurisdiccionales. Y en ese sentido, dijeron ustedes también que no se podía regular o que este derecho, dije en la segunda o tercera intervención, en la segunda intervención dijeron algo como que no existía en la Constitución un mecanismo para ejecutar o para proteger este derecho. Eso lo dijeron en la segunda intervención. Mi tercera pregunta es, bueno, ¿dónde está el mecanismo para proteger los otros derechos? Porque yo... Son tres preguntas. Sí las han apuntado. Se las repito al final si quieren, ¿no? La tercera pregunta es, ¿dónde está el mecanismo para proteger el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al medio ambiente, el derecho a la vida? Cada derecho tiene unas garantías jurisdiccionales que lo protegen, a todos los derechos. Entonces, esas son mis preguntas. Decían que no era susceptible de regulación el derecho a la resistencia. No era susceptible de regulación. Entonces, eso pues puede preocupar un poco, porque en el fondo el derecho es una ciencia prescriptiva.
que se alimenta de principios, de reglas, de proposiciones jurídicas. Entonces, es de la esencia del derecho su regulación. Y el derecho a la resistencia puede tener intensidades, contornos o relatividades que pudieran ser precisadas en la legislación secundaria sin afectar su contenido esencial, entendiendo que el contenido esencial de un derecho es aquel que significa una barrera que no permite reducirlo hasta el punto de afectar su idoneidad, su suficiencia, no afectar el bien jurídico que protege. Porque usted puede, teóricamente, regular un derecho y perfilarlo, pero lo que no puede hacerlo es, a título de perfilarlo, afectar su idoneidad respecto del bien que tutela, la suficiencia del derecho respecto de ese bien que tutela. Entonces, me preocupa un poco el que se acepte que un derecho constitucional no pueda ser contorneado, regulado, precisado, sin afectar su esencia o el núcleo duro de sus derechos, como dice la Corte Constitucional de Colombia. Esa es la única pregunta. Solamente una para el grupo 1. Quisiera que nos puntualicen el hecho de cuáles serían, desde su óptica, los presupuestos de procedibilidad para el ejercicio del derecho a la resistencia. ¿No? Algo, pese a que no están prescritos en la Constitución, tratar de establecer y puntualizarlo para que no cualquier persona no se pueda dar lo que ha sucedido acá en el Ecuador respecto de la anterior acción que existía, la acción de amparo que existía en el Ecuador y que de repente fue deslegitimada. Tratar de establecer cuáles son los presupuestos de procedibilidad de ese derecho. Vamos a tener que hacer algunas preguntas, vamos a tener el tiempo para que respondan a todas. Y lo último que te quería preguntar es, respecto a la última intervención, que me digan cuál es el valor jurídico normativo de la Biblia en este sentido. No me interesa, es una pregunta muy seria, porque se la cita, y se la cita como un mecanismo de interpretación de un derecho constitucional. Entonces, que me expliquen el valor jurídico normativo que ustedes piensan tiene ese texto. La postura A tiene 2 minutos para contestar cada pregunta. Las preguntas de cada que ha deducido cada jurado. Desde ahora. Bueno, primeramente me van a disculpar si no llego a comprender completamente el alcance de las preguntas, porque no tuve en realidad mucho tiempo de anotarlas. Pero voy a... Pero espera un ratito. Eso. Para el tiempo. Yo le vuelvo a decir las preguntas mías. Yo creo que la pregunta de la doctora está muy clara. No, la última no me quedó muy clara. No, la última era el último orador que mencionó una vasta interpretación de los textos bíblicos y mi pregunta era cuál es el valor jurídico normativo que él le da a los textos bíblicos para poder interpretar el derecho a la resistencia. Si no tiene las otras preguntas claras, pregúntenme. Yo necesito que usted las tenga claras para que las pueda responder, pero la voy a calificar en base a eso. ¿Las tiene claras? Sí, claro. 2 minutos a partir de ahora. Con respecto a la primera pregunta sobre la confrontación de derechos de terceros, ante la resistencia ante un derecho que beneficia, que es dado por una autoridad pública y beneficia a un tercero, cabe resaltar que para esto necesitas necesariamente un criterio de ponderación. Un criterio de ponderación que obviamente no puede ser establecido por el mismo resistente, porque aquello equivaldría a que él sea juez y parte, cosa que es inconcebible. Además que no tiene la calidad, no tiene el conocimiento, como podría ser un juez constitucional, de hacer una ponderación imparcial más que nada. Porque el criterio de ponderación debe ser basado en fundamentos objetivos. Yo siendo juez y parte, ¿cómo tengo calidad para ponderar mi derecho por sobre el otro? Sí, evidentemente tengo un interés en que mi derecho prevalezca por sobre el otro. Entonces, en ese sentido, se hace necesario, en realidad, un criterio de ponderación que debe ser dado por una autoridad competente. Bien podría decir, por ejemplo, que entonces en ese caso no procede directamente el derecho de resistencia, pero sí procede, porque yo puedo acudir ante un juez constitucional que, alegando mi derecho a la resistencia por un acto ilegítimo, y él se encargará de hacer esa ponderación. El segundo punto, que el derecho a la resistencia como un derecho positivizado
con relación al Estado de derechos, vale destacar que este mismo Estado de derechos es una superación a la antigua concepción de Estado de derecho centrolegalista, en el que todo el ordenamiento jurídico se basaba en lo que establezca la ley. En ese sentido, la Constitución ahora es concebida como una norma, y como norma jerárquicamente superior ante todo. Entonces, ninguna norma secundaria puede limitar de alguna forma los preceptos constitucionales de una Constitución. Tercer punto, la tercera pregunta. Tiene 2 minutos para contestar la pregunta del segundo jurado. Desde Del doctor Hernández. ahora. El derecho a la la ciencia prescriptiva, la limitación de este derecho a la resistencia. Según se puede establecer de la lectura del artículo 98 de la Constitución, en realidad no tiene ningún tipo de limitante. Simplemente, la única limitante que podría considerarse para ejercer este legítimo derecho, el cual no puede ser limitado de forma alguna por una norma secundaria, podría ser justamente lo que establecimos del juicio de ponderación en caso de que la resistencia a mi derecho vulnere un derecho de terceros. Esa podría considerarse como una única limitante. Efectivamente, resultaría muy peligroso leer la norma como está, pero esa fue la voluntad del constituyente. Así quiso darse a la Constitución. Ese fue el precepto constitucional que fue aprobado por la soberanía del pueblo. Entonces, cualquier forma de menoscabar o limitar, establecer preceptos de admisibilidad, eventualidades en que no procede, eventos de improcedencia, resultaría tentatorio contra este derecho. Tanto es así que deja puerta abierta para que se pueda demandar aún otros derechos que tal vez no estén contenidos en la misma Constitución, pero pueden ser reconocidos por el carácter de progresividad de los mismos. Entonces, ahí la... Tiene 2 minutos desde ahora. Bueno, acerca de la pregunta ¿por qué el caso bíblico? El caso bíblico para nuestra postura. Le pregunté ¿cuál cree usted es el valor jurídico? Y repita el tema. ¿Cuál cree usted que es el valor jurídico de la Biblia para que le permita interpretar en el caso concreto? ¿Cuál es el valor jurídico normativo que tiene aquí el texto bíblico? Ya, el valor jurídico. No le pregunté por qué. Casi 2 minutos. El valor jurídico, según el maestro Jorge Zavala Egas, en su tratado de Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, nos define qué es un principio, qué es un derecho fundamental y qué son los valores. ¿Por qué traigo a correlación el valor jurídico de la Biblia? Porque ¿qué son los valores? Son ciertas cualidades intrínsecas de las sociedades que se forman tanto de costumbres, de religiones u otras características. Entonces, que son propias y herentes de los derechos fundamentales. Tiene 2 minutos a partir de ahora para contestar la pregunta del tercer jurado. Supuestos de procedibilidad del derecho a la resistencia. 2 minutos. El derecho a la resistencia es ilimitado cuando es ejercido por el soberano pueblo. No existe ninguna limitación ni en cuanto a su alcance, ni en cuanto a su forma de ejecución, cuando es ejercido por el pueblo en su conjunto. Cuando el derecho a la resistencia es ejercido para satisfacer subjetividades, derechos subjetivos de un individuo en particular o grupo, allí es cuando la sociedad va a legitimar esa resistencia a través de su institucionalidad. Por ejemplo, un grupo determinado, una compañía, pide o una asociación de trabajadores se resiste ante un despido o ante una vulneración X de su derecho. Ha realizado una medida de hecho para resistirse, pero es la sociedad la que lo va a juzgar. Si la sociedad tolera esa resistencia, va a permitir a través de su institucionalidad. Pero si la sociedad no lo legitima, será la institucionalidad la que refleje la voluntad soberana verdadera y la que cesará ese legítimo derecho a la resistencia.
En todo caso, siempre estará el juez constitucional que ponderará y establecerá ciertos parámetros, pero muy leves, sobre el derecho a la asistencia. Muchas gracias. Postura B tiene 2 minutos para contestar la pregunta desde ahora. Respecto a la primera pregunta que nos acaban de hacer en cuanto a la interpretación literal de la Constitución en el caso del derecho, tenemos que vernos que si nos vamos por la interpretación integral de la Constitución, al intentar aplicarla, ¿cuál es su eficacia? ¿Dónde queda ese elemento esencial del supuesto derecho a la resistencia? No tiene eficacia, no hay certeza sobre los productos y efectos que pueda causar. Por ende, es que es un principio enunciativo que nos remite a las demás garantías jurisdiccionales, para que ante la vulneración de derechos podamos recurrir a estos para protegerlos. Segundo, en cuanto que dijimos que era una garantía, nos referimos no como una garantía a la resistencia, sino como un principio enunciativo dentro de la Constitución, que nos recuerda que al momento de que existe una violación a los derechos consagrados en la Constitución, nos podemos remitir a las garantías jurisdiccionales para protegerlos, como son la acción de protección, la acción de medidas cautelares, la acción extraordinaria de protección. Y como tercer punto su pregunta, que era, ¿cuál es el medio legal para aplicarlo? No hemos reconocido que es un derecho, por ende no tenemos que buscar el medio legal para aplicar el derecho a la resistencia, para aplicar el supuesto derecho a la resistencia, sino que los mecanismos que buscamos son los mecanismos que se encuentran ya consagrados en la Constitución para velar por otros derechos, que ya se encuentran normados dentro de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Poder Constitucional, que son las referidas garantías jurisdiccionales dentro de la Constitución. Por ende esos serían los mecanismos legales para proteger y velar por un derecho, porque la resistencia es simplemente un principio enunciativo que nos remite a las demás garantías que se encuentran dentro de la Constitución. Es solo un recordatorio más de que tenemos esta posibilidad de oponernos a las decisiones que nos parezcan injustas e ilegítimas. Gracias. Se les recuerda que tiene que absolver las preguntas del doctor Elizalde. Tiene 2 minutos. Son 3 preguntas. Sí, yo ya Por absuelto. sí. Bueno, después de esta excelente intervención